¿Qué hace que una persona no pueda soltar una relación, incluso años después de su final? ¿Qué lleva a alguien a reclamar la presencia del otro en una familia que, por decisión propia, se construyó de forma independiente? ¿Puede el amor ser tan fuerte como para convertirse en obsesión? ¿O estamos frente a un caso donde los límites entre lo emocional, lo legal y lo simbólico se vuelven difusos? Hoy vamos a hablar del nuevo y explosivo capítulo entre Luciana Salazar y Martín Redrado. Una historia que viene dando vueltas desde hace años, que involucra maternidad, acuerdos rotos, promesas privadas, desmentidas públicas y, ahora, fotos inéditas que vuelven a encender una guerra que parecía dormida. Pero además, vamos a explorar algo más profundo. ¿Cómo se llama en psicología a este tipo de vínculos donde una persona no suelta, insiste, exige y reaparece con fuerza mucho tiempo después? ¿Se trata de amor? ¿De apego patológico? ¿O de una necesidad emocional no resuelta? Empecemos por los hechos. En una entrevista reciente en un ciclo de streaming, Martín Redrado fue contundente: no tengo relación con Matilda desde que se terminó la relación con Luciana en 2018. Acompañé mientras fui su pareja, pero desde entonces, nada más. Con esas palabras, el economista quiso cerrar de una vez por todas un capítulo que lo persigue mediáticamente desde hace más de 6 años. Pero Luciana no tardó ni 24 horas en responder. Con una serie de publicaciones en redes sociales, mostró fotos privadas de Redrado con su hija Matilda. Imágenes tomadas, según ella misma relata, en el cumpleaños número 3 de la niña, es decir, en 2020. No solo eso. Según sus palabras, él mismo le pidió que nunca las hiciera públicas. Y ella cumplió. Hasta ahora. Las fotos que nunca querías que salgan a la luz, escribió en una historia. En otra, más directa todavía, mentir y ocultarla. Sos siniestro con ella. Basta con que este hombre le siga mintiendo a todos. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué, si esta historia parecía cerrada, Luciana vuelve con material guardado hace años? ¿Por qué decide romper esa promesa? ¿Y qué dice esto sobre su vínculo con Redrado, y con su hija? La relación entre ellos siempre fue, como mínimo, polémica. Según los trascendidos, Luciana habría firmado un acuerdo con Redrado mediante el cual él se comprometía a mantener económicamente a Matilda hasta su mayoría de edad. Algo que, si existió, nunca se hizo público oficialmente, pero que fue mencionado en varios medios. Redrado, por su parte, ha mantenido una postura más bien distante. Juli Salazar hablar hace unos días, dice, bueno, que te vengamos a preguntar sobre la cuota alimentaria de Matilda, que todavía no se está cumpliendo. Me encantaría que todos vayan a preguntarle por qué no, qué pasa que demora el tema del pago de la cuota alimentaria, ¿no? Y todas estas cosas, estos manejos está haciendo en la justicia que no se sabe por qué lo hace, para amedrentar, porque él sabe que él firmó, que tiene que pagar. Una persona que ya la abandonó como 3 veces, donde después venía a pedir de vuelta la revinculación, donde no cumple con la cuota alimentaria. O sea, los nenes no son descartables. Primero, no hay tal cosa como cuota alimentaria. Yo en todo caso, si fuera una cuota alimentaria, ustedes, digamos, no tomen la palabra de cada uno, sino hay un registro en la justicia en donde está la lista de los deudores alimentarios. Y no estoy en esa lista, con lo cual no hay tal deuda alimentaria. Pero en definitiva, sobre ese tema, para mí es un tema terminado, chicos. Yo me casé, estoy muy enamorado de mi mujer, de Lulu Sanguinetti. Es una gran mujer la que estoy profundamente enamorado y bueno, para mí es un tema terminado, ¿no? Claro quedó que has dicho públicamente también que no sos el papá de Matilda. Por ende, claro, no tendrías esa obligación de una cuota alimentaria. Pero sí que hay un documento firmado. Existe ese documento porque sobre eso insiste siempre Luli y dice que también trabás en la justicia una resolución, inventando otras causas. Ahora te comparó con Pichirilo, que es feo que se inventen causas. Yo no me voy a meter en ese dime y direte. Cada uno hace el duelo. Fabula, Luli. Cada uno hace el duelo como corresponde. Mi compromiso fue acompañar su deseo, que fue un deseo muy claro mientras fuimos pareja. Bueno, era un deseo claramente de ella, que lo expresó en muchas oportunidades en distintos medios. Yo acompañé mientras fui su pareja, pero no lo soy desde el 2018. Bueno, muchas gracias. La revinculación que vos pedís a veces, encontrarte con Matilda. Yo digo, sé que son preguntas incómodas, pero son otra parte y siempre escuchamos a Luli. No son preguntas incómodas. No, es que yo no tengo nada para decir al respecto, chicos. Para mí no es real todo eso que ella se jacta de decir. Yo no voy a entrar en una discusión pública. En todo caso, si hay algo que tenga que decir, que lo digan los abogados, pero digo, muy tranquilo de que es una etapa que terminó con sus más, sus menos. Sí. Y bueno, cada uno hace el duelo como puede. ¿Por qué crees que ella sigue con eso? Ni idea, no suelta. Ni idea, no soy psicólogo, chicos.
Muy fuerte. Categórico. Tremendo, Martín Redrado, que en general nunca se expresa al respecto. No, Primera vez que habla. Pero no negó haber firmado un documento. ¿cómo que sí? ¿No negó? No, sí él lo que negó. dijo es- Él no tiene una cuota de alimentos fijada. No es lo mismo. Chicos, No es lo mismo que negar. él dio a entender que puede llegar a colaborar, pero que no tiene una obligación Pero de quizás hacerlo. en el contrato, quizás en el documento que se firmó, quizás Sí. no es la figura de cuota alimentaria Claro. y está como otra Sí. figura. Por eso no que está en el sabemos. registro. A ver, Entonces, Cora. a ver, cuando él dice yo no estoy en una lista de deudores, Sí. la información que a mí me llega desde el entorno de Luciana Salazar es que en su momento Martín Redrado habría tenido ciertas cuentas embargadas. Sí. Luego puso un seguro de caución. Desde que puso un seguro de caución, esas cuentas no se pudieron embargar más, justamente por este seguro. Sí. O sea que si no pudieron embargar las cuentas, quizás por eso no figuraría en la lista de deudores como él dice. Y repito, Pero perdón, no figura en la lista de deudores porque no es progenitor de Claro, Matilda. exacto. Claro, Está exacto. bien, No pero figura. No figura como padre de ¿Verdad? Porque si no habría, está... pero a ver. habría un documento Eso firmado afuera. donde él se habría comprometido Sí. bajo la Sí. figura que pusieron en ese momento Sí. para que de alguna manera colabore hasta los 18 Pero años. ¿por de qué, crecimiento Cora, de- creemos y afirmamos No, no, que no casi estoy sería afirmando. cierta la versión de Luciana Salazar y no la de Redrado? Estoy hablando en Yo- potencial, Famar, no estoy afirmando nada. Bueno, estoy hablando en pero potencial. entonces no habría nada firmado y para mí, si tengo que elegir, escuchando a las dos partes, ¿de qué lado me pongo? Me pongo del lado de acá Redrado. no hay Muchachos, Rosenfeld. Porque acá si hay algo, no- hay algo a ver que qué sí dice se acá. resolvió Sí. y que dicen que hay un documento con una firma por Dicen. 10.000 Ven, dólares. ¿Sabes cómo lo muestra No, Salazar? pero por eso No que puede, ¿dónde no está ese puede. documento? Lo tenía Rosenfeld. Claro. Rosenfeld. Chicos, en más de una oportunidad, perdón, en más de una oportunidad hablamos con Ana Rosenfeld Sí. y Ana Rosenfeld dijo ser testigo de la firma del documento Te lo pueden ante pedir esto. escribanos. Sí Llamarán existe. a Ana Rosenfeld a la justicia y darán su testimonio. Pero Perdón, tenemos hace 5 información años de eso. último Bueno. momento. Llega información Sí. de último momento. ¿De qué se trata, señor Luis Tremer? La palabra de Martín Redrado, porque hace pocas semanas nuevamente era el tema Luciana Redrado. Yo le pregunté el primero si ataja ante esta situación Sí. y lo que me dice es, yo me siento presionado y sigue. No hay ningún derecho en juego de su hija. Fue su deseo de ser madre soltera. Mientras fuimos pareja, yo acompañé ese deseo, que reitero, fue absolutamente personal. Perdón, ¿Redrado te está hablando a vos directamente, Luis? Eso, este o- mensaje tiene algunos días, pero tiene algunos sobre días. la misma pregunta, porque Ok, este ok, tema ok. es un déjà vu, una sala de Sí, sí, pepino, sí. es un mensaje personal. Pero Sí. Es un mensaje personal. Y me dice, Repitámoslo, por favor, entonces. Dice, no hay ningún derecho en juego de su hija, fue su deseo de ser madre soltera. Mientras fuimos pareja, yo acompañé ese deseo, ¿Puedo hacer un punto ahí? pero es largo el mensaje. Cuando él dice yo acompañé ese deseo, hay que ver de qué manera Yo te digo, quiso yo acompañar te digo de qué ese manera. deseo. A ver qué dice Él Ventura. pagó el tratamiento Sí. de Luciana. Luciana Salazar, $150.000. Claro. Y bueno, sigue. Dice que reitero, fue absolutamente personal. Incluso podés chequear una nota de nuestro ex compañero Diego Esteves en Cara desde el 2017, donde especifica que es un deseo personal. Salazar pretende que ese compromiso se extienda más allá, aun cuando tiene una persona que le brinda sustento económico. ¿A qué se un refiere? misterioso- No sé, ahí está la controversia. Una pretensión económica de Salazar, ni más ni menos que eso. Qué fuerte. Yo de verdad, Fuerte. yo creo Qué que fuerte. cuando no solo él admite que no hay nada firmado, sino que además la deja en un lugar como que no lo está dejando en paz, porque dice, cada uno hace el duelo como que no cerró Pero ¿sabés todavía lo que es lo Luciana raro? Salazar. Dice Ya clarísimo. está, ¿Sabés lo que es soltalo lo un raro? poquito. Que todo ¿Qué? esto está en un juzgado de familia. ¿Qué cosa? Toda esta situación, Es raro, porque todo no esto es un acuerdo está civil. en un Malísimo. juzgado de familia. ¿Cuál es la parte que no estamos entendiendo Hay algo ahí entonces? que yo- Nunca habló Sí, Ana sí, sí, Rosenfeld, sí, perdón, parte, nunca habló Ana chicos. Rosenfeld de ese contrato firmado en una escribanía y en 2 cajas fuertes. Sí. Por eso, años atrás, no entendíamos cómo Luciana tenía durante 24 meses una casa en un country por el solo hecho de haber compartido un vínculo. Lo con primero un que hay que economista. aclarar que un contrato firmado en una escribanía no es firmado en un juzgado de familia. Ajá, Es un ok. contrato entre De privados. partes. Claro. Sí. Por eso se firma en una escribanía. Bueno, Cuando vos hablalo con acordás el una escribano, cuota pará. de alimentos, lo hablo Sí. con conocimiento de causa. Sí. Cuando vos acordás una cuota de alimentos o un régimen de visita, lo haces en un juzgado de familia. Pero ¿por qué De- no lo dice? Daniel, no yo sé, sigo nadie tu lo ruta. dice. No, perdón, Luciana perdón, dice, perdón, sigue perdón. mintiendo ¿Me este dejas? hombre. ¿Por qué no dice Un que no segundo. quiere visitar a A ver, Daniela. en el caso cuando hay un conflicto donde no se ponen de acuerdo, que interviene el juego de familia, sí. Ahora vos, si tenés una buena relación con el padre Sí. de tu hijo o con la Sí. persona que Que la hubo en decidiste su tener, momento. tener una familia, puedes hacer un acuerdo No entre podés firmar privados nada si y no, querés. y no lo homologás en la Sí. justicia, digo. Bueno, Entonces pero- esto puede ser que también Lo que no suceda. termino Y de que por eso entender- termina después en un juego de familia. No termino de entender por qué está en un juzgado de familia. A ver, vamos, déjenme un segundito. Enseguida continuamos en este tema. Reconoció haber acompañado a Luciana durante el proceso de maternidad, pero siempre dejó claro que no era el padre biológico de Matilda, ni había un lazo legal que lo uniera a ella. Ahora bien, ¿por qué una mujer que eligió ser madre sola, mediante un proceso que no involucró a ese hombre como padre, insiste 7 años después en que se haga cargo, al menos simbólicamente, de esa niña? En psicología, hay un término que podría acercarse a este tipo de casos, apego ansioso preocupado. Las personas con este tipo de apego suelen desarrollar vínculos intensos, con miedo a ser abandonadas, y cuando una relación termina, pueden mantenerse emocionalmente atadas por mucho tiempo.
Pero también puede haber algo más, una fijación emocional no resuelta, que lleva a reactivar el vínculo mediante confrontaciones, aunque sea desde el enojo o el reclamo. Otro concepto aplicable es el de codependencia emocional, donde una de las partes necesita del otro para validar su propia identidad, incluso si el otro ya no está disponible emocional o físicamente. Pero también hay un costado simbólico. Matilda, la hija de Luciana, fue criada con la imagen de Redrado en el entorno. Aunque él nunca la reconoció, aunque no haya papeles firmados ni apellidos compartidos, la figura masculina que estuvo en sus primeros años fue él. Desde el punto de vista emocional, eso construye un lazo. Y para un niño, el abandono no siempre se mide con papeles. Se mide con ausencias. Con silencios. Con cumpleaños sin llamadas. Con regalos que no llegan. Y para una madre, ¿cómo se maneja esa realidad? Luciana, desde su lugar, parece sentir que Redrado traicionó un compromiso, aunque no esté escrito en ningún documento. Y en ese sentido, su reclamo es más visceral que legal. Es un reclamo al afecto, al vínculo, a lo que alguna vez existió, o pareció existir. Pero la pregunta incómoda es, ¿está bien que, tantos años después, exponga fotos íntimas para desmentirlo públicamente? ¿O estamos frente a un acto de venganza emocional? Redrado, en su reciente entrevista, intenta cerrar el tema, no hay relación, no hay paternidad, no hay vínculo. Pero las imágenes lo muestran con la niña en brazos, llevándole un regalo a Nordelta, participando de un cumpleaños. Y eso, guste o no, es una forma de estar presente. Luciana dice que esas fotos ya están en la justicia. Que había prometido no mostrarlas, pero que ya no puede tolerar más mentiras. Que lo que más le duele es la negación pública. Y que no sabe si Matilda podrá perdonar eso algún día. Y ahí surge otra capa compleja, la exposición de una niña que no pidió estar en el centro de esta guerra emocional. Porque detrás de todo este drama, hay una menor que crece, que escucha, que ve, que absorbe. Y que, en algún momento, va a preguntar: ¿quién soy? ¿Por qué él no está? ¿Por qué me ocultó? Y esas respuestas no se dan en un posteo. Ni en una historia de Instagram. Entonces, ¿cómo llamamos a lo que está pasando? Desde un punto de vista psicológico, hay múltiples hipótesis, relaciones traumáticas no cerradas, dinámicas de apego disfuncionales, necesidad de reparación simbólica. Y una profunda frustración ante la imposibilidad de reconfigurar un vínculo que, alguna vez, pareció familiar. Pero también hay un componente que va más allá de lo clínico, la emoción humana cruda. El deseo de proteger a una hija. De no permitir que se sienta rechazada. De darle una historia más amable, aunque sea a los gritos. Luciana, en sus propias palabras, asegura que llegó al límite. Que se hartó de la violencia simbólica de Redrado hacia Matilda. Que ya no puede seguir ocultando lo que fue. Que no puede sostener una mentira. Y Redrado, por su parte, reafirma que no es el padre. Que no hay relación. Que todo terminó en 2018. 2 versiones. 2 verdades. Y una niña en el medio. ¿Se puede vivir atado a una historia que ya terminó? ¿Qué ocurre cuando la maternidad se convierte también en un campo de batalla simbólica contra el pasado? ¿Dónde está el límite entre el reclamo legítimo y el acoso emocional? Luciana eligió mostrar. Redrado eligió callar. Pero lo que ninguno de los dos puede controlar es cómo esta historia será interpretada por quienes la ven y por quien la vive. Porque al final del día, lo único cierto es que Matilda existe. ¿Qué crece? Que un día va a preguntar. ¿Y qué merece respuestas más allá del escándalo? ¿Y vos qué pensás? ¿Quién tiene razón? ¿Luciana por reclamar lo que considera justo? ¿O Redrado por alejarse de algo que, según él, nunca fue suyo? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete para más análisis de casos reales que conmueven e incomodan, y compartí este video si alguna vez pensaste que el amor no siempre es suficiente para formar una familia. Porque, a veces, el problema no es cómo termina una historia, sino que algunos nunca aceptan que terminó.